Qué sueño. Buenos días. Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Claro, primero que todo, mi cafecito que no puede faltar, mañanero. Además, hoy es un día súper importante para mi mamá y para todos nosotros, porque ustedes se imaginan llevar un tiempo aquí en Estados Unidos y tener que ir a corte. Pues obviamente estamos de los nervios, estresados, angustiados de ver todo lo que pueda pasar. Tenemos fe de que todo va a salir bien, confiamos en Dios de que va a ser rápido y que al final le van a cerrar la corte y todo perfecto. Bueno, espero que se queden hasta el final del video si quieren saber más sobre este tema y todo lo que pueda pasar hoy. De verdad que estamos súper estresados. Así que nada, comencemos con este video. Son las 4:40 de la mañana y a las 5 ya nos tenemos que ir porque está a 5 horas de aquí el viaje. Así que comencemos. Y comienza la aventura. Bueno familia, ahora paramos en una gasolinera que siempre cuando vamos a viajar siempre paramos primero en una gasolinera a comprar hielo, porque sí, aquí en la gasolinera venden hielo, gracias a Dios, ya tú puedes pasar, comprar tu hielito, porque siempre tenemos una neverita en la parte de atrás del carro donde guardamos los refrescos, los jugos de Lian, el agua, y ya lo único que compramos es el hielo. Bueno familia, ahora una vez ya hecho esto, seguimos el viaje, que es bastante largo. ¿Alguien ya ha ocupado mi asiento? Que si cierto personaje que ven aquí va con nosotros, porque como son mucho tiempo, es muchas horas que vamos a estar afuera, no me gusta dejarlo solito en la casa, aunque tenga comida, aunque le dé agua, pues no me gusta, entonces lo llevamos con nosotros. El perro es a uno más de nosotros. Bueno familia, los voy actualizando. Son las 6:46 de la mañana, casi las 7. Y ahora estamos, nada más hemos hecho 1 hora y pico de viaje. Y vinimos, como ustedes saben, ya del último viaje de Austin, con un viaje largo que tenemos que hacer, pues cargar el carro y algo de costumbre. Y pues nada. Mira los carros. Y qué grandes los carros. Sí, qué grande los carros. Bueno, ahí miren a mi mamá, la modelo, posando. Y mi papá es el fotógrafo. Lian, a ver, mira, a ver para acá. ¡Ay, qué lindo! Con cuidado, Monchi, que lo tumba. Liam, qué lindo, mamá. Bueno familia, ya llegamos, aquí son las 9:30, aunque déjenme decirle que es 1 hora de diferencia, algo a tener en cuenta, que es 1 hora de diferencia con donde yo vivo en Odessa. Y vinimos ahora a McDonald's a desayunar algo porque mi mamá tiene la corte a la 1 de la tarde. Y si la verdad les digo, estamos súper nerviosos, pero tengo fe en Dios de que todo va a salir bien. Así que nada, vamos a desayunar ahora y ya les voy a comentar en el transcurso del día. Bueno, ahí Lian ahora mismo estaba fajado conmigo porque él quiere botar la basura con el abuelo. Dale, ¿tú no ibas a botar la basura? Que me la quitaste y todo. Mira cómo abuelo ya la botó. Dale, Lian. A ver si llega, dale, súbelo, papu. Mírenlo. ¡Ey! ¡Aplauso para Lian! ¡Aplauso! Liam. Míralo ahí.
Bueno, ahora estamos en un lugar que creo que de hecho yo no le había dicho el lugar a donde íbamos. Bueno, si no se lo había dicho en el video, que la verdad ni recuerdo, estamos en El Paso de Texas. Aquí es donde mi mamá tiene la corte. Creo que la mayoría de los cubanos, que no sé si es dependiendo por la frontera que entra, pero bueno, que, tengo muchas amistades que todas las han tocado aquí también en El Paso. Entonces dije, bueno, si ya voy al Paso, hay un lugar que de verdad busqué mucho en Google. Y uno de los lugares que de verdad no pueden faltar es el Museo del Custom Border Patrol. No sé si lo dije bien, pero las iniciales son CBP. Y es los inicios de cómo se formó el CBP. Y bueno, mi mamá entró por el CBP One, así que qué mejor que saber la historia de cómo surgió, porque déjeme decirle que aquí en El Paso de Texas es donde se ve mucho lo que es la entrada de México a Estados Unidos por la frontera. Entonces nada, a la frontera no puedo ir, aunque me hubiese gustado, porque por ahí vinieron muchos cubanos y me hubiese gustado vivir ese momento, pero yo no soy residente y no me voy a arriesgar. Entonces nada, mejor voy al museo que está aquí en El Paso, que sí puedo ir, y creo, vamos a ver si es gratis, pero tengo entendido que creo que es gratis. Ya le diré ahora. Bueno, al parecer esta es la entrada, pero déjenme decirles que está, yo no sé, que parece como vamos a una estación de policía estilo cárcel. Está un poco rarita, pero bueno, me imagino que es como para darle nombre a lo que significa. Bueno, como le había dicho, la entrada sí es totalmente gratis. Creo que si quieres puedes dejar algunas donaciones. Y aquí estamos en el museo. Todo esto son los inicios de lo que es la patrulla fronteriza de aquí del Paso de Texas. No sé si realmente se da en Estados Unidos, se lo voy a rectificar, pero bueno, sí tengo entendido que por lo menos aquí en el Paso de Texas. Bueno, antes que digan algo en los comentarios, podrían estar ahí, sí se puede poner, mira, aquí lo dice, que lo que tienen que observar mientras el niño esté dentro del helicóptero. Pero sí se puede porque, bueno, miren, de hecho tiene la escalerita para subir y todo. Déjeme decirle que este es el único museo que honra exclusivamente a la patrulla fronteriza y todos los artefactos que cubren toda la historia de la agencia. Como pueden ver, entre las exhibiciones se encuentran armas, vehículos utilizados, incluido helicóptero. Miren esto, no puedo creer que de verdad yo encontrara esto aquí. Bueno, era sabido porque, como muchos saben, la historia de Cuba es que desde sus inicios ha intentado el camino por donde sea para llegar a los Estados Unidos. Y bueno, esta balsa que ven aquí, que se llama, bueno, le pusieron el nombre El Camino a la Libertad, dice que el 16 de junio de 1994, 4 refugiados cubanos aterrizaron en Boat and Mary Marina, ubicado en Table Key, Florida. Estaban en una balsa que está hecha con chatarra, camas de neumático, madera y lona azul, un motor fuera de borda, como le decía en Cuba, que es un motor ruso. Impulsó la balsa durante su viaje de 1 día y medio. Obviamente cuando tú llegas a la frontera te arrestan y te procesan por el servicio de migración. La balsa fue transportada hasta el servicio de patrón más cerca, que en este caso creo que los transportaron hasta acá porque, bueno, mírenlo aquí. Y todos fueron acusados de violar el capítulo 8 USC de 1324. Pero supongo que igual le dieron, porque en aquel tiempo existía que le daban refugio igual a los cubanos. Y me imagino que todas estas cosas que ven aquí son formas, no solo creo que sean de los cubanos, sino de muchas personas que buscan libertad fuera de su país, que vive oprimido por el comunismo y por una dictadura, que no solo es Cuba. Cuba obviamente tiene una dictadura criminal, pero obviamente Cuba no es la única. Venezuela es otro, Nicaragua es otro, y muchos obviamente han querido buscar el país de los sueños, el país de las libertades, como Estados Unidos. Y bueno, estas son algunas de las formas con las que han venido. Me imagino que igual que en México han venido muchísimos mexicanos, porque aquí por lo menos El Paso de Texas y toda esta zona hay muchos mexicanos. Y no, hay que tener en cuenta de que también Texas antes pertenecía a México, así que obviamente tienen que haber muchos mexicanos aquí. Y miren aquí, esto sí lo he visto en muchísimos videos de cubanos cuando cruzan la frontera, que suben toda esa, como ese muro que hay ahí, que ponen una escalerita y suben y cruzan, y ahí entonces ahí obviamente ya esperan que lleguen los de migración para que lo capturen y entonces lo procesen para entrar a los Estados Unidos. Pero bueno, ya miren, que me quedo sin habla porque de verdad que esto me emociona, porque imagínense, todo en Cuba es
desde que tú naces es cómo salir de Cuba. Cómo voy a hacer dinero para salir de Cuba. Arriesga tu vida en busca de la felicidad, en busca de salir de ese país que obviamente está consumido por una dictadura, que espero de verdad de todo corazón que algún día termine. Pero nada, todos estos aquí son maneras que han buscado personas para llegar a los Estados Unidos. Y es que los cubanos, yo les digo, han inventado tantas maneras, desde mar, tierra. Yo creo que de hecho uno vino, no sé si, rectifíquenme en los comentarios, pero yo tengo entendido que un cubano vino con una cosa de esta, que no me acuerdo cómo se llama. Un deltaplano. Un deltaplano, dice mi papá. Creo que un cubano vino con un deltaplano. Rectifíquenme en los comentarios si no estoy equivocada, pero creo que es así. En otro museo, el Museo de la Arqueología, que obviamente a mí me hubiese encantado visitar. También queríamos ir al zoológico, pero muchos lugares de aquí, perdonen a Liam, trabajan de miércoles a sábado. No trabajan ni lunes, ni martes, ni domingo, solo de miércoles a sábado. Bueno, ya estamos caminando rápido porque no queremos llegar tarde y queremos llegar con minutos de antelación, porque obviamente aquí ustedes saben que tienes que llegar a tiempo, y no a tiempo a la hora, sino 15 minutos antes de la hora que tienes la cita. Estamos nerviosas, mi mamá está nerviosa, que tiene hasta ir al baño, imagínense, los nervios dan por eso. Pero nada, confiemos en Dios. Bueno, familia, ya salimos. Bueno, ¿qué decir? Cerrado la corte. Ya le cerraron la corte a mi mamá. Estábamos de los nervios. Bueno, yo estaba más nerviosa que ella, tengo que aceptarle. Mi mamá dice que no estaba nerviosa, yo estaba más nerviosa que ella. Bueno, yo tuve que esperar afuera de la corte. Thank you. Yo tuve que esperar afuera de la corte y yo estaba, vaya, súper nerviosa, y mi mamá tranquila y yo estresada. Pero nada, familia, le cerraron la corte, ya le dijeron los beneficios. Bueno, cuenta tu mamá porque está hablando y la que viviste la experiencia fuiste tú, dale. Bueno, mija, a mí entrar había Primero varios. cuenta la atención que nos tuvieron, es que me verdad, dejaron pasar vaya. contigo. Una atención a aquellos policías que no se parecen a los de Cuba, con esa amabilidad, esa cortesía. Dejaron una cosa que estaba un poquito nerviosa, que yo iba a entrar sola, pero bueno, dejaron a ir de entrar conmigo, a mi hija. Eso para mí ya me dio mucha fuerza. Y nada, cuando nos mandaron a pasar, nos pusieron unos audífonos y ahí nos explicaron que ya si queríamos cerrar la corte, y todo el mundo era Claro que sí. todo el mundo contento cuando vimos esas palabras, y ya nos cerraron la corte. ¡Y ya, familia! Bueno, ahora ya les voy a seguir contando otros poquitos, pero por ahora tenemos que celebrar la contentura y la felicidad, porque imagínense, eso era algo que nos preocupaba, aunque muchas personas sí nos habían dicho de que no nos preocupáramos, que al final, que al final no nos preocupáramos, que igual casi siempre te cierran la corte, que tiene que ser algo muy difícil que no te la cierran. Así que nada, familia, ya le cerraron la corte, y uno de los beneficios muy importantes es que al año ya ella puede pedir su residencia normal. Normal, sin problema ningún. Sin problema. Y que nadie nos puede decir nada porque estamos legal en este país. Bueno, familia, ya comidito. Brevemente, ustedes saben que yo soy ahora el ahorrativo, y mientras tenga el 20% de descuento, pues lo voy a usar y lo voy a aprovechar. Y nada, ya comiditos, a seguir la aventura. Bueno, ahora pasamos, mira bien cómo está rendido. Ahora pasamos por el punto de control, donde nos pidieron el pasaporte. Mi mamá le pidieron, porque mi mamá, ¿qué pasa? Que mi mamá no tiene en el pasaporte, no tiene el parol como nosotros lo tenemos, y entonces le pidieron el papel que decía que tenía corte hoy. Pero bueno, todo bien, el hombre de verdad muy simpático, muy amable, nos trató súper bien, y ya entregamos todo, y le dijo ya, no me dejaron, no entregué ni siquiera todos los pasaportes, entregué nada más que 2, y él me dijo ya está bien, está todo bien, y ya, y pasamos todo perfecto. Pero bueno, sí hay un punto de control para venir del Paso del Paso para acá. Me imagino que es algo lógico porque bueno, venimos de una ciudad que es fronteriza con México, y obviamente se han visto casos donde han venido tráfico de personas y cosas así. Pero bueno, todo súper bien. Para acá si no hay ninguno, pero bueno, para mirar obviamente sí, pero todo bien. Muchas veces mi mamá decía, ¿y si cruzamos y si sin querer cruzamos México? Pero no,
De hecho, había indicaciones donde te dice para esta zona está Juárez, que es la frontera que hace en el paso de Texas con México, es Ciudad Juárez, que está ahí mismo cerquísima. Creo que estaba como a 9 millas, 26 minutos nada más, estaba súper cerca. Pero bueno, nada. Algún día sí quisiera visitar Ciudad Juárez. Familia, son las 8 de la noche y ahora estamos en Pedro, a 1 hora y pico de Oveso, así que todavía queda viaje, pero bueno, como ya son las 8, teníamos que cargar también el carro, como ustedes saben que hay que cargarlo para poder llegar. Pues nada, tuvimos que venir aquí y compramos algo de comer para comer aquí todo ese cargo, porque ya cuando llegamos a la casa ya es muy tarde y ponerse a preparar comida o ver qué se come ya. Entonces ya compremos algo para comer y nada. Y Lía, aquí, Lía. Lía, llegamos a las 9:30 de la noche, pero ya llegamos. Miren las ojeras que tengo. El sueño que yo tengo no se lo puedo explicar. Ahora sacar todo, a bañarme y les cuento. Bueno, familia, ya lo voy a poner un poco más en contexto ahora que ya estoy bañada y casi lista para dormir. Les comento que gracias a Dios que no hice como mucho caso a todas las cosas que me decían con respecto a la corte de mi mamá. Porque muchas personas me decían, tienes que sacar obligado a un abogado, si vas sin abogado va a ser un problema, tienes que cerrar la corte antes de ir, tienes que hacerte 1000 cosas antes de llegar a la corte. Y déjenme decirles, les voy a dar este consejo, que como escuché muchas personas que me decían que tenía que hacer todas esas cosas, que obviamente me las decían por mi bien, y que a lo mejor a ellos contrataron a un abogado y les dijeron que tenían que hacer así, obviamente para cobrar un dinero extra. Pero les voy a dar un consejo, es que si entran por CBP One, por la aplicación CBP One, y entran con parol de 2 años, y obviamente le ponen fecha de corte, no contraten abogado porque no es necesario. Ustedes van el día que tengan fecha de corte. Obviamente si ustedes quieren como agilizar el proceso y que y que le cierren la fecha de corte antes, o que no tener que ir directamente a la corte, pues obviamente contraten un abogado y sí se le cierran la corte, porque es bastante sencillo. Pero en caso de que ustedes no tengan el presupuesto, que no quieran cerrar la corte antes de tiempo, pues ustedes van ese día y eso es 1 minuto nada más, caballero, de verdad que fue solo 1 minuto. Mi mamá salió súper rápido ahí y no le hicieron para nada ninguna pregunta, solamente le dijeron que ya estaba ahí, le iban a cerrar la corte, que al año tenía los beneficios de poder pedir la residencia y todo lo que tiene una persona cuando pide ajuste la ley de ajuste cubano. Bueno, igual si tienen alguna otra duda, esa fue la experiencia que yo tuve con mi mamá. Ya les dije, todo salió súper bien. En la corte, déjenme decirles que nos trataron súper bien. Los policías súper agradables, de verdad que no me creía. Y algo a tener en cuenta también muy importante, y es que gracias a una amistad que me lo dijo y gracias a ella pues tuve ese conocimiento, es que si van, un ejemplo, al Paso, ya que es ciudad fronteriza con México, al regresar siempre tienen que llevar, si no son residentes, pues su pasaporte con donde tengan parol o alguna visa que tengan, porque sí se lo van a pedir obligatoriamente. En el caso de nosotros, mi mamá sí tenía como el papel de decía fecha de corte, pero en el caso mío, de mi papá y del niño, pues obviamente tuvimos que llevar el pasaporte, que es donde tenemos como la estampa del parol. Mi esposo es residente, así que nada más tenía que enseñar la residencia, porque ahí solamente te preguntan si eres residente o ciudadano, y lo demás tienen que demostrar cuál es tu estatus legal, y a ellos no les vale ni Social Security, ni permiso de trabajo, ni ID, que es la licencia de conducción, nada de eso les vale, solamente como el estatus legal, que ya sea que lo tengas en el pasaporte o que tengas la residencia o la ciudadanía, obviamente. Así que es dato a tener en cuenta, muy importante, porque si no me lo hubiese dicho ella, yo no hubiese tenido conocimiento y no hubiese llevado para nada pasaporte ni nada de eso, y hubiese tenido tremendo problema.
Gracias a Dios también el oficial fue bastante amable y nada más les dimos los papeles, nos dejó pasar súper fácil. Pero entiendo obviamente que sea protocolo, porque a pesar de que además que éramos bastante personas en el carro, pues es protocolo si tú vienes de una ciudad fronteriza con un país que es bastante frecuente la entrada de personas ilegal, entonces pues obviamente tengan que revisarte. Así que igual, si tienen alguna otra duda con respecto a la corte por CBP-1, me lo dejan en los comentarios, se la voy a estar aclarando porque ya mi mamá pasó por eso y ya les digo, ya estamos súper felices porque ya ella le cerraron las cortes y ya tiene todos los beneficios que tiene una persona con parol I-94, porque ella sí le dieron CBP-1, pero entró con parol, ¿sabe? Con la I-94. Gracias a Dios, porque mi miedo era que si le daban I-220A, pues era... vaya, lo peor del mundo, pero porque sé todas las dificultades que pues tiene una persona con I-220A, pero bueno, gracias a Dios ella entró con I-94 y aunque yo estaba más nerviosa que ella en la corte, nada, fue todo súper rápido y ya le cerraron la corte y todo súper bien. Así que nada, familia, este ha sido el video por hoy. Fue algo para que ustedes más o menos tuvieran conocimiento de un tema que para mí yo sé que es un poco importante, porque sé que hay muchos cubanos que han entrado por CBP-1 y a lo mejor no saben qué es lo que tienen que hacer, o a lo mejor no saben que contratan un abogado por el que le dicen tienes que contratar un abogado obligado y no es obligado. Entonces nada, ya les digo, si tienen alguna otra duda me lo dejan en los comentarios, no olvides suscribirte, es totalmente gratis, darle like al video y nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho, chao.